Bien, muy buenas tardes. Primero quiero agradecerles por la invitación, agradecer a Patricia y a Alcides, a Sara y a l'AFD, la Agencia Francesa por el Desarrollo, y obviamente a todos los que están aquí y que tienen la paciencia de quedarse para esta última ponencia. Lo que quiero hacer hoy es un poco compartir una experiencia de trabajo empírico, una experiencia de investigación. Es difícil de retraducir todo el material acumulado en conceptos, en síntesis, pero intentaré hacer lo mejor posible. Me han dado 45 minutos, intentaré hacerlo con 30 para quizás preguntas y aclarar unos puntos, si están de acuerdo. Había llamado mi conferencia una perspectiva internacional, pero es un poco ambicioso. He reducido mi presentación a dos casos extremos, explicaré por qué después, sobre el oeste americano, donde he trabajado 5 años, en Arizona, de 2012 a 2017, y Bolivia, país en que ahora vivo, y he empezado a trabajar sobre desigualdades de acceso al agua en 2000, en realidad. Mucho más tiempo antes. Este trayectoria de investigación es más para intentar de mostrar, no es una cosa personal de reflexividad narcisística, pero quizás de ver cuando empezamos a trabajar sobre desigualdades, qué son los pasos del trabajo y hacia dónde vamos, es decir, hacia las políticas públicas, hacia los saberes que permiten la construcción de esas políticas y que permiten después de analizar el impacto de lo que está construido en los ámbitos administrativos, estatales, etc. Obviamente que el tema de las desigualdades es de actualidad y muy importante, lo hemos visto todo el día. Esas cifras se desconocen, obviamente, sobre la cantidad de personas sin agua, sobre la cantidad de personas sin acceso a la red de saneamiento. No voy a hablar de eso realmente, y eso me toca también algo que siempre he sentido desde que he empezado a trabajar en los barrios periféricos del Alto en los años 2000. ¿Qué podemos hacer más que demostrar las desigualdades? ¿A qué sirven las ciencias sociales si es para describir solamente lo que pasa? Obviamente que los más pobres son los más impactados por la pobreza, por las desigualdades de acceso a la red, al recurso, obviamente también, por muchas razones, y es importante describir. Y como lo han hecho muchas presentaciones hoy, y hay una cantidad increíble de libros acerca del tema. Pero más allá de la descripción de las desigualdades, cómo identificar a explicaciones, a marcos teóricos, entre comillas, que permiten no sé, quizás encontrar soluciones. Y de ahí estamos en un problema, porque ¿cuál es el papel, cuál es la función de las ciencias sociales? Estamos frente ahora a nuevas condiciones de investigación en que siempre nos están preguntando de buscar soluciones, de dar respuestas a los problemas. Y los financiamientos ahora en la Global Science Internacional nos piden todos de dar respuestas, de analizar los impactos. Entonces, a ese nivel, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el valor de las ciencias sociales? Si es para describir desigualdades o si es para también dar soluciones que finalmente no son totalmente la perspectiva original de las ciencias sociales. Entonces, la reflexión que quiero hacer es cómo navegar entre esos dos problemas, la tentación de la descripción, y que también es una demanda pública en general, y la exigencia de ser útil, de dar respuestas, de construir problemas. Además, construir problemas con lo que se llama en Estados Unidos los stakeholders. Y todo el tema, voy a volver en ese tema después, pero con la participación de los usuarios, las ciencias sociales deberían compartir, hacer investigación compartida,
colaborativa y coproducción de los saberes. Y entonces, ¿cuál es el papel real? Primera respuesta para intentar de no caer en una forma de investigación aplicada sería decir, las ciencias sociales pueden analizar los conflictos. Y obviamente que yo he empezado de esa manera. Yo me acuerdo hace 20 años, sí, casi, la guerra del agua en Cochabamba. Fue un shock para mí y que cambió mi trayectoria en investigación. Estaba trabajando sobre educación en Francia y caes sobre esa cosa de la guerra del agua y ya tienes ganas de trabajar sobre el tema. Entonces, primera respuesta sería de estudiar conflicto y a ese nivel hay un informe del Banco Mundial en 95 que dice que ya, las guerras del siglo XXI son guerras del agua, etcétera, etcétera. Y hay muchos trabajos, pero a veces la frontera entre esos estudios muy buenos, en que yo también he publicado, ¿no? Sobre el tema, a pesar de documentar, de describir lo que pasa y también de construir una narrativa política militante sobre esos conflictos, a veces no logran tampoco o buscar soluciones o analizar por qué han venido, a pesar de decir que sí, hay desigualdades, entonces hay guerras. Y eso no es totalmente satisfacente. Segunda solución sería decir, pasamos de los conflictos, de las guerras del agua, a finalmente la construcción de las políticas hídricas. Y a ese nivel tenemos una multiplicación de estudios sobre gobernanza. Y esa multiplicación de estudios sobre gobernanza también pertenecen al área de la investigación aplicada también. Son los que más son financiadas en términos de estudios que vienen de la comanda pública, internacional o nacional. Y a pesar de eso, la palabra de gobernanza es problemática en términos de agua. Por una razón simple, ¿no? Porque en términos de, si tocamos el objeto científico, entre comillas, agua, hay una diversidad, una multiplicidad de usos, de temas, de áreas de trabajo. Y ya he mencionado esa fragmentación de los sectores. Hay agua potable, saneamiento, contaminación de los ríos, océanos, contaminación, sequías, inundaciones, hemos hablado esta mañana. Hay múltiples operadores, es difícil de hablar de una gobernanza del agua. Entonces los estudios de gobernanza ya están siempre un poco sospechosos de poner un concepto grande sobre una realidad múltiple. Además, a pesar de eso, hay toda esa complejidad de los niveles de acción y hay que tomar en cuenta tantos niveles de impacto, desde lo que pasa en las comunidades hasta las normas que son editadas a nivel internacional, que a mí me parece un poco complicado estudiar el área del agua con la idea de una gobernanza. Obviamente, además, si estamos reflexionando sobre la relación entre ciencias sociales y la demanda pública, las comandas, los financiamientos, hay muchas tentativas para definir lo que sería una gobernanza a nivel internacional y deben conocer todo el producto de lo que fue el Global Water Partnership en los 90, el intento de definir un framework, ¿no? un marco analítico, el Integrated Water Resource Management, como una forma de modelo de paradigma internacional. Pero la pregunta para mí es, ¿estamos haciendo ciencia social cuando utilizamos esos conceptos oficiales y que tratamos de aplicarlos a realidades que no son al mismo nivel, que son con muchos sectores fragmentados, como le he dicho? Además que esa idea de una gobernanza única internacional también va con la idea de promover otro tipo de Estado, lo que se llama, lo que fue llamado en muchos casos un Estado neoliberal
promoviendo la participación, la reducción de la inversión pública, etcétera, etcétera. Entonces, es un problema para mí de empezar o con desigualdades o con gobernanza a ese nivel. No digo que no hay que hacerlo, es decir, solamente estoy haciendo las preguntas y una forma de reflexión sobre la validez o los límites de aplicación de esos conceptos. Tocando el tema justamente de esos modelos de gestión del agua, de esa gobernanza que había que definir un poco más, va también como todo un trabajo de redefinición del papel de los estados. Y si tocamos el tema de las desigualdades, obviamente estamos frente a una realidad que es la falta de inversiones, que es un tema muy paralelo a esa definición de los modelos de gestión del agua. Entonces, después de ese pequeño prólogo metodológico, he decidido de finalmente empezar por otro lado y de también tratar de construir una idea bastante común o de producir una reflexión sobre una otra tendencia internacional, que es la difusión, la promoción ahora que incluye el IWN, que es ahora puesto, que está cuestionado a muchos niveles, su validez, su aplicación, los límites de su impacto. Ahora hay una nueva tendencia que consiste en promover la ecologalización de las políticas del agua. Frente a los problemas, a las desigualdades que no están bajando, frente a la imposibilidad de definir una buena gobernanza, las buenas prácticas, a pesar de los miles de informes que se ven sobre el tema, sin tantos efectos. Ahora la nueva tendencia sería decir, hay que promover en contexto de cambio climático una forma de ecologalización de las políticas del agua. Eso sería mi intervención y trataré de reflexionar sobre el tema a partir de unos instrumentos teóricos que les voy a presentar. ¿Cómo entender esa ecologización de las políticas del agua? Yo voy a hacer referencia a un trabajo la referencia es en la página siguiente, se llama Growth, Risk and Institutional Politics in the American Southwest and Sociological Forum en 2016, que diseña en términos de instrumentos de políticas hídricas dos grandes tendencias que permiten, es un modelo, es más complicado que eso obviamente, pero en 30 minutos no puedo distinguir más. Hay dos grandes tendencias en términos de políticas hídricas y de instrumentos que vamos a utilizar para reducir las desigualdades, conseguir más acceso al agua, etc. Primero, las políticas de la oferta. Es decir, es el modelo, voy a decir, clásico. Cuando hay una crisis de agua, escasez, etc., que es la primera opción, hay que abastecer más, hay que encontrar nuevas fuentes de agua. Ese ideal es el ideal clásico que fue inventado, entre comillas, de nuevo en Europa, en las ciudades europeas, en el siglo XIX, con el Estado sanitario, el modelo del agua para todos. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste a establecer una red única en un territorio único y de no distinguir entre las poblaciones, sean blancos, mestizos, indígenas, y de promover un ideal universal. Pero eso necesita conseguir más recursos. Y para eso hay toda una tradición de ingeniería hídrica, o más bien que es parte de la ingeniería civil, que es una ingeniería de Estado. En Francia, los ingenieros hídricos pertenecen a los grandes cuerpos del Estado, en Estados Unidos igual. Y consiste entonces a captar nuevas fuentes de agua. París, por ejemplo, la historia es cómo hacer venir agua de 300 kilómetros. Vamos a construir represas, canales y muchos otros instrumentos, reservas, etcétera, etcétera, para abastecer especialmente las ciudades.
Es un modelo que se ha difundido incluso en La Paz. Yo quizás volveré al tema para seguir con la presentación de Juan Manuel Arbona esta mañana. Ese modelo moderno de servicio universal supone todo ese ingeniería y esa idea de universalidad que entra en contradicción obviamente con la construcción de una ciudad moderna con muchos indígenas que hay que poner a distancia, como la mostró esta mañana Juan. Segundos tipos de instrumentos les llaman políticas de la demanda. No me gustan mucho esas palabras oferta y demanda porque son un poco económicas, ¿no? Pero en realidad en el texto no es realmente así. Es decir, la oferta es nomás la producción, ¿no? Y la demanda es más del lado de los usuarios. Volveremos en esos temas. Es una referencia yo he escrito nuevos instrumentos, en realidad no son tan nuevos, pero es una visión que dice que las políticas cívicas no solamente tienen que buscar más recursos, pero también promover otros instrumentos de reutilización del agua. Lo que en los Estados Unidos dicen water reuse, storage, water banking, incluso water markets, los mercados de agua, pero las zonas para estoquear el agua, o utilización de las aguas de lluvia, etcétera, etcétera. Incluso la reutilización de las aguas usadas. Y veremos en el caso boliviano que es el problema. Está presentado también como una forma de promover políticas que son más ecológicas. ¿Por qué más ecológicas? Porque tienen más el objetivo de conservar. Y todo ese ideal de conservacionismo del agua es algo que también pertenecía al modelo universal del siglo XIX. Digo siglo XIX es el inicio, pero sigue hasta ahora. Y esa tradición de conservación que no es nueva, pero que tiene nuevas formas, eso sí. Por ejemplo, no tengo tiempo de hablar mucho de eso, pero en el ideal del estado sanitario hay esa idea que los ingenieros tienen que conservar agua, abastecer un agua pura, etc. Y es un idea de conservación casi automático, ¿no? Porque hay que dar un recurso limpio, puro, etc. En el ideal de conservación que fue renovado, inventado desde unos años, unos 20, 30 años, hay más la idea que viene de un trabajo sobre los usos individuales o colectivos. No es la ciencia que va a decir, la ingeniería que va a aplicar un modelo único a todo un territorio. Es más bien la idea que son iniciativas individuales, colectivas, participativas que van a permitir de conservar el recurso. Es una diferencia importante. Eso porque políticamente no es muy claro, se promociona la participación, y he hablado antes del Estado neoliberal, entre comillas, pero hay esa idea que estamos más del lado del trabajo sobre los usos, que puede parecer una cosa ahora evidente, de cierta forma, pero ¿qué pasa cuando vamos a promover el ideal de los usos? Tengo unos estudios en Estados Unidos mostrando que ¿quién promueve los usos individuales? ¿Quién tiene los recursos para reutilizar agua, instalar un doble sistema en su casa? En Tucson, donde he vivido, en Arizona, solamente los universitarios o gente con bastante plata en las áreas favorecidas pueden permitirse de tener una doble red y de estar en la norma ecológica del water reuse a nivel individual. Igualmente, cuál estado, cuál región, cuál territorio puede permitirse de instalar una doble red de reutilización de agua en una ciudad, por ejemplo, peor en un sistema de riego, ¿no? Entonces, estamos frente a un problema. El problema es el siguiente, perdón, voy a formular de manera clara. Hay el viejo modelo, que es paradójico decir eso, el viejo modelo de modernización de la red, de modernización de los territorios, de las ciudades, pero que es un modelo que ecológicamente tiene consecuencias. Veremos un poco más tarde con los casos empíricos, porque hay que siempre
utilizar más agua. Y al mismo tiempo, los nuevos instrumentos de políticas hídricas no son dados a todos. Es un viejo debate, ¿no? Los países del sur tienen que ser tan ecológicos como los países del norte, etcétera, etcétera. Pues sabemos eso. Aquí había un vicepresidente que tenía una tesis muy fuerte sobre ese tema, ¿no? De la ecología como imperialismo del norte. Pero sin ir a hacerse tesis radical, es la verdad que la promoción de instrumentos de reutilización son un factor de desigualdad y que hay gente a nivel individual o colectivo que no pueden permitirse esa cosa. Entonces, al final, volvemos al mismo problema, ¿no? De cómo utilizar los financiamientos, cómo promover otras políticas y cómo seguir con preocupaciones ecológicas sin sacrificar, como siempre, a los más pobres. Eso es el problema que quería plantear con todo eso que está implícito, finalmente, en la promoción de las tesis de la ecologización del agua. Entonces, a nivel de las perspectivas analíticas, yo voy a ir muy rápido porque creo que ya he pasado mucho tiempo y quiero más hablar de los casos de estudio, de los dos casos que he presentado. Obviamente, cosas de ecología política, de sistemas técnicos, sociólogo, voy a insistir más en las temáticas sociológicas. Ya pasó en eso rápidamente. Yo, todo lo que voy a decir es el punto también de proyectos colectivos que he coordinado desde casi 10 años. Y he empezado en Bolivia bastante solo, después de la guerra del agua he subido al alto, pero después he tenido suerte de tener unos financiamientos, un ANR, un financiamiento francés, un proyecto europeo que se llama SWAN, el ANR se llama Blue Glass, otros recursos de CNRS, y más bien voy a apoyarme sobre no solamente esos libros, uno que no está publicado, que lo será pronto, el Blanco, pero otros libros que eso es en acceso libre. Lo pueden buscar en Francia, es en inglés, pero vamos a hacer una traducción con el IFA en español. Se llama Water Conflicts and Hydrocracy en las Américas. Hay muchos otros casos que Arizona y Bolivia, México, Brasil, Perú, especialmente, debo olvidar algunos. Y otro libro que aparece mal aquí, creo que está aquí, que no es tan accesible, que se ve en Estados Unidos, la sociología de las políticas públicas. Pero los que están interesados los puedo mandar. Entonces, lo que voy a hacer es presentar rápidamente dos investigaciones que son bastante extremas, pero que tienen variables y contextos comparables. Mi primer terreno, que he dicho La Paz del Alto, el conjunto, he empezado en el Alto, pero he tenido que extender mi área de trabajo a toda la Paseña, la aglomeración, con un contexto de crecimiento urbano y una forma de escasez de agua. No he hablado de sequía, de escasez de agua, que encontramos también en Arizona, donde podemos pensar que el oeste americano es un desierto. En realidad hay áreas de desierto, pero hay áreas semiáridas como aquí, aunque no sean semitropicales, y que son confrontadas al mismo problema de adaptación entre la oferta y la demanda de agua con un fuerte crecimiento urbano, aunque el problema principal de Arizona no es el crecimiento urbano. Arizona, como California o los estados ahí del Basin del Colorado, el problema principal es el uso agrícola, 70-80%, pero la variable de ajuste son las ciudades. Voy a sintetizar un poco el problema. He hecho, mi investigación en La Paz es más sobre las desigualdades de acceso al agua, la concepción de las políticas públicas y la crisis que ha afectado al sur del Paseño en 2016-2017. Y al revés, en Estados Unidos hay las consecuencias de la sequía en el oeste americano, pero con muchos recursos hídricos que abastecen el resto de Arizona. En los dos casos les voy a pedir de prestar atención primero a unas variables.
Primero, en ambos casos, la función del Estado. Función del Estado para manejar los cortes, de un lado, o para implementar normas federales, regular los fuegos hídricos. Al nivel de los protagonistas, las estructuras institucionales son muy diferentes, obviamente, pero entre los operadores, los niveles de articulación entre el nivel central, Estado central, gobierno municipal. Quizás en Bolivia hay una fuerza más importante de las juntas, de las comunidades, que no hay a ese nivel, pero hay los developers y las ciudades periféricas en Estados Unidos. Eso es para plantear el problema. Mi pregunta principal es, viene de una interrogación. Arizona es un estado muy republicano, muy conservador. Obviamente que la ciudad de Tucson, con la proximidad de la universidad, es como una isla progresista, donde la gente tiene sus gallinas en sus casas, en sus jardines, tienen sus cosas de water reuse, utilizan agua. Pero en ese ámbito ya se han implementado políticas de conservación de agua bastante impresionantes. No solamente a nivel de las casas de los jairones de la Universidad de Tucson, pero a nivel solamente del Estado, del Pima County especialmente, donde hay minas, donde hay muchas cosas. Es bastante extraño que en un Estado donde no se puede no hablar de crecimiento económico, es un dogma absoluto, pero han logrado implementar políticas bastante nuevas, a nivel no solamente de Estados Unidos, a nivel mundial. Unos van a decir, ya, obviamente es porque necesitan agua al final, es claro, pero porque si no hay agua las ciudades se caen, etc. Pero es más complicado tratar de demostrarlo en un dato. Y al revés, en una situación donde finalmente no hay, por el momento, situación de sequía, pero donde hay también, había, por lo menos en la época, un discurso más orientado a la preservación de la naturaleza, seguían, y quizás por esa razón misma, pero pienso que es más complejo, seguían con soluciones técnicas del antiguo modelo, soluciones técnicas consistiendo a dar más recursos hídricos, a conseguir más fuentes de agua cuando había una crisis. Entonces mi pregunta de investigación, si hay que formular así, es cómo entender ese paradójico, cómo entender la paradoja de esos resultados y que se pueden inventar instrumentos bastante ecológicos en contextos conservadores, y al revés, porque podemos hablar después de muchas cosas sobre el ambientalismo de los gobiernos anteriores, pero ¿por qué no tiene efectos, por lo menos a nivel del discurso, en los instrumentos políticos? No estamos en la área del extractivismo, estamos en el ámbito del agua, que tiene un valor simbólico muy fuerte en Bolivia, además desde más de 20 años. Solamente era una cosa para ilustrar. No, como cualquier comparación, no son términos totalmente comparables, ¿no? Hay esos variables que les he dicho, estado, crecimiento urbano, etc. Pero por un lado hay contexto boliviano, movimientos sociales, y la potencia popular que ha existido hacia en el alto en 2005 hasta 2007, contexto de rechazo de las empresas privadas, etc., por lo menos en 2 ciudades. Y en el ámbito gringo, eso es uno de los water búfalos, los tipos que hacen las políticas del agua, que pesan muchos millones y con un consenso enorme, que no hay conflictos. Por eso la imagen me parecía interesante de ponerlo en relación para decir, ya, cualquier comparación tiene límites también, ¿no? No estoy comparando a Bolivia con Estados Unidos, si es lo que quieren. Empezaré con el caso gringo, porque es el más complejo a nivel institucional, y mi tema de investigación, entonces, tenemos aquí Phoenix, Tucson es por acá, es todo el vecino del Colorado. El Colorado es uno de los
ríos más grandes. 10 minutos, wow. Entonces, ya, 7 estados, etcétera, muy complejo. No hay ni un río que no tenga una represa. Hay esas represas inmensas, ¿no? Que forman parte del mito de la construcción del oeste americano, ¿no? Hay también esos canales que abastecen toda la región. Vamos a ver cosas más precisas después. Eso es el CAP, el Central Arizona Project, que es un canal de casi 600 kilómetros, que lleva agua así y lleva además en la altura. Entonces, no se puede imaginar la fuerza de las inversiones y la sociedad hidráulica que es a ese nivel, a pesar que se presenta como una sociedad individualista, la conquista del oeste, etcétera, el mito de la frontera, pero en realidad entre las infraestructuras es este. Sí, problemas de sequía y cambio climático es más complicado, pero para ir más rápido, en 2020 pueden ver que las represas mayores tienen menos de 50% de mi trabajo de campo fue en toda esa región. Hay Tucson por aquí, el Pima County y el Colorado River y el canal. Les voy a mostrar que hay unas imágenes que tocan para entender lo que es la ingeniería empleada. Y pueden ver en los lugares donde presentan esas infraestructuras que son protegidas por las Fuerzas Armadas, además, es el caso de seguridad nacional, sea el Lake Powell o el canal que les mostré antes, no puede acceder, no vas a pescar, algo así, no es finito. Y Ingeniería Naval me parece interesante porque todo el imaginario americano es sobre esa cosa de el poder de ingeniería, de la fuerza colectiva de construcción y los Marvels, etcétera, etcétera. No voy a leer lo que he escrito. Ejemplo de esa manera de ingeniería de la naturaleza. Eso parece una película de 24 horas, ¿no? Pero es cómo manejan el canal. Les he mostrado las varias cosas y además los tipos hacen el show como en la tele, te presentan lo que hacen, es bastante interesante, ¿no? Y yo voy a pasar sobre todo el resto de las infraestructuras jurídicas, todo eso. He hablado un poco de la conservación, que lo que vemos en Estados Unidos, esas imágenes un poco impactantes aquí, son el producto de también del trabajo de toda una élite. El Bureau of Reclamation, que fue fundado en 1902, el Army Corps of Engineers, que se va más sobre las instalaciones en el oeste americano, y a la derecha ese tipo que es una forma de gran burgués americano que frente al mundo económico ha implementado las políticas de ecologización del agua en el Pima County. Y me pregunto siempre la evolución de los perfiles de esa gente. ¿Qué ha pasado para que se pueda implantar a ese nivel esos tipos de políticas? Solamente quiero, no puedo resistir a volver a algunas imágenes para describir todo ese contexto, para entender la fuerza de la historia. Además que ahora parece un consenso el agua en Estados Unidos, pero si leen un poco los trabajos de Worcester y de otros historiadores del medio ambiente, es una historia de conflictos, de violencia enorme, la construcción. La expulsión de los territorios indígenas, expulsión también de los campesinos, y cómo transformar un desierto en un jardín, más o menos. Pueden verlo en las fotos aquí. Es Imperial Valley, donde vienen el 95% de las lechugas gringas, en las hamburguesas especialmente. Y el más viejo canal es la verdad, 95%. Están al medio del desierto, hay la frontera mexicana, de ese lado, las dunas de arena, y del otro lado, esos campos enormes de lechuga, de tomates, de todo eso. Y todo eso con el All American Canal, el Socro Canal, que pasa ahí, que fue construido en la época con billones de inversiones, ¿no? Y ahora siguen, no se ve al inicio, no entiendo ese tema desde el inicio, pero
porque los americanos siguen construyendo cosas grandes. Pero al medio del desierto van a instalar también cosas así, que son unos lugares para estoquear, ¿se dice? Storage. Almacenar, perdón, ya. Agua. Y eso es un poco toda la clave de las políticas hídricas. Es decir, que van a constituir reservas, van a reconstituir reservas arriba, pero también en el groundwater, en las áreas, en las aguas subterráneas. Han puesto, pienso que la legislación ambiental americana es la más dura, incluso con Trump ahora, intenta destruir, pero han impedido a los agricultores de sacar agua del suelo, del subsuelo, sí. Entonces hay una invasión, gracias al Estado federal, de muchos instrumentos, y es bastante paradójico. Se voy a tratar de ir rápido, paso sobre ese tema, también los estados involucrados para manejar todo eso. Después, ¿cómo hacer? Para entender, van a ver el esquema de Suez de Bolivia es mucho más simple. No digo que es más, no, es más simple en apariencia, no digo que es más simple para analizarlo tampoco. La multiplicidad de instituciones involucradas a todos niveles, ya. Para entender eso, voy rápido, en 2 segundos, un poco más de 2 segundos, ¿ya? Hemos hecho con mi grupo toda una base de datos, construido una muestra bastante representativa, etcétera, para analizar las coaliciones de políticas hídricas. No les doy los detalles, todo eso está explicado en uno de los capítulos de ese libro que lo he escrito en acceso libre. ¿Ya? Hemos entendido cómo ha funcionado todo el proceso desde unos 20, 30 años. Análisis de red a ese nivel, hemos visto que los que van a promover las políticas más progresistas, más ecológicas, van a estar de ese lado, y va a ser interesante. Voy a resumir mis resultados por los análisis de red. Hemos hecho un análisis a nivel de Colorado River, y para las cosas solamente no se puede leer bien, pero hemos visto que finalmente en cada caso de invención de políticas ecológicas en la área del agua, había tres cosas importantes. Primero, una coalición entre gente que estaban al nivel estatal, otra gente al nivel intermediario, y que los dos se estaban reforzando para imponer nuevas normas y para promover nuevos instrumentos para reaccionar frente a la sequía, al cambio climático, etc. Y de esos frentes, lo más importante, tienen que creerme, pero hay todos los detalles ahí, venían de aquí, de Tucson de Pimaconti, de ese señor que les he mostrado justo antes, y tenían una característica común, y ahí yo estaba feliz como sociólogo, porque yo descubría que esa gente eran ingenieros, pero no ingenieros hídricos clásicos. Lo que hay en la Universidad de Arizona, cerca de aquí, en Tucson, son no solamente hidrólogos, son ecólogos, son ingenieros ambientales, desde manejo de recursos, todo eso. Entonces, lo que ha aparecido, no he hablado al frente de una gran transformación en la gestión del agua en Estados Unidos. Los ingenieros de los siglos XIX, inicio del XX, han sido reemplazados por algunos managers, como hemos visto en muchos casos, ¿no? Pero aparecen en ese ámbito de transformación de la gestión del agua, aparición de los water managers, los water buffaloes, etc. Esos ingenieros que finalmente van a reforzar a nivel local las normas que promueven los estados y el Estado federal, especialmente. Entonces, después hay mucho trabajo caritativo, entrevistas, tenemos no sé cuántos cientos de entrevistas con esas personas de administración muy bajas, y especialmente los más activos, realmente en los departamentos de stormwater reuse, gente que están tratando aguas usadas y que han promovido otros tipos de instrumentos que se han difundido y que el Pima County como institución ha apoyado de manera fuerte y hasta crear un nuevo modelo de gestión del agua muy diferente del modelo integrado de antes. Entonces, ahí
en esa historia del oeste americano de construcción de una nueva sociedad hidráulica, ¿no? Basada en las represas, los canales, abastecer todo el desierto. Hay aparición de innovaciones a pequeña escala, con articulaciones de niveles de acción y con nuevos saberes. Eso es la parte importante. Si estoy tomando en cuenta toda la historia del oeste americano, esa historia de violencia, de expropiación, de conflictos, si estoy tomando en cuenta las políticas hídricas, voy a ver también que el papel fundamental detrás de todo eso, la evolución de los saberes desde el siglo XIX hasta ahora, es la clave para entender los cambios de coaliciones, las bases de la construcción de las nuevas políticas hídricas. Hay un tema que no tendré tiempo de profundizar ahora, es que a veces también la invención de esos instrumentos es muy paradójica. Por ejemplo, hay en California hay water managers que para promover una conservación de recursos van a promover formas de intercambio. Ahí han nacido en los 70 los water markets, que vamos a pensar como instrumentos liberales, pero que al final fueron inventados para servir objetivos ecológicos. Entonces, los instrumentos de políticas hídricas no significan nada en sí mismos, significan algo si están en un contexto institucional especial. Al mismo tiempo, los instrumentos de water reuse fueron empleados al inicio no para satisfacer a la ecología, pero más bien para seguir con el uso normal del agua en la área rural o urbana. Entonces es muy complicado y lo siento, tengo que simplificar la presentación, pero ya hay que tomar en cuenta esa idea que los instrumentos, hay todo un corriente internacional de estudio de los instrumentos de políticas públicas. Un instrumento no significa nada, no es bueno o malo, depende del contexto institucional en el que está hecho. Pero al final, y el caso americano, último punto, antes de pasar rápidamente a Bolivia en 2-3 minutos, quizás mejor, porque como es complicado, ya va a ser el simplificador de toda manera. Al final, lo que hay en la apariencia de non-conflictos, en el caso gringo, es que se promueve una forma de conservacionismo institucional que va a conciliar la economía y la ecología, y bajo la necesidad de sostener el crecimiento económico, en eso que es súper fuerte todavía, bajo ese tema, ese imperativo categórico, casi ya han podido desarrollar unas innovaciones ecológicas. Yo digo que es imperativo categórico porque hay todo un debate ahora, un conflicto sobre una mina. Y un senador demócrata ha dicho no tenemos que abrir la mina, y les aseguro que en los periódicos le han tratado de comunista y de stalinista directamente en 2019. No se puede tocar el tema de la economía. Ahora sí, eso yo pasaré, estará en el otro libro, todo sobre la transformación de las características de la gente, la invención. Yo pasaré esas cosas. Si quieren, les puedo dar hay un libro muy bueno para eso, hay un libro de Eyre que se llama Chinatown, Beyond Chinatown, perdón, en referencia al libro Chinatown, a la película, perdón, Chinatown, y les aconsejo, pero ya no tengo tiempo de exponer eso. Caso boliviano ahora, que seguro más les interesa. Bueno, conocen todos, quería hacer referencias a lo que ha dicho Juan esta mañana sobre, obviamente, toda la historia del sistema de la red en La Paz, en el Alto, el hecho que hay como un traslado de la Secretaría Socioespacial del centro paseño a toda la aglomeración, a pesar de que hay unas estructuras en ese forma de dinamismo socioespacial que son vinculadas con los medios de transportes, la materialidad de la red, todo eso, pero más o menos saben todos que más estamos en Barrio Antiguo, más el abastecimiento de agua, más la red está completa. Ahí, ¿no? Hay también muchas fracturas en la red,
con presencia de cooperativas que hemos estudiado con Sebastián Ardi, con Claude Le Gouil, en otro tema financiado por el FD, pero ya. Lo que es el trabajo sobre las cooperativas, todo el trabajo sobre la capacitación de los vecinos que encuentran muchos problemas porque no logran hacer una renovación. Gracias. Una renovación de las comunidades, de los que van a ocuparse de las comunidades, etc. Yo paso muy rápido sobre eso, se me cambia muchas horas. Lo que he visto es con estos documentos de EPSAS del año 2017, después de la crisis del agua que hemos observado con un colega, Claude Le Gouil. ¿Se acuerdan de las manifestaciones que más o menos eran las mismas estructuras de políticas que lo que ocurrió en octubre? Finalmente, en la zona sur, especialmente la fraccionamiento de las comunidades, de los vecinos, el conflicto de Estado, municipalidad, etc. Lo que he visto en los planes de EPSAS, que si saben no es una empresa municipal, sigue con un fideicomis desde más de 10 años y manejado por el Ministerio de Agua, Medio Ambiente y Agua. Pueden ver la planificación estratégica, lo que se ha escrito. Hay referencia obviamente al paradigma anterior de el GIRH, es la gestión integrada del agua. Hay todo el trabajo de planificación a medio plazo que consiste en construir, no se puede ver mucho aquí, pero aquí en las cooperativas, consiste en construir unas represas más. Hay una represa solamente de agua usada en el alto, el resto no hay. Todo el trabajo de EPSAS fue de implementar, de construir otras maneras, otras fuentes. Y a ese nivel, yo me acuerdo, justo le he puesto aquí, les pido de tomarlo con calma, pero es típico de la manera de pensar. Como frente a la crisis, ¿cuál fue el reflejo de EPSAS o del gobierno? El gobierno ha mandado a los militares para las cisternas. El reflejo del gobierno fue de identificar lagunas para proveer más agua a La Paz. Es decir, estamos típicamente en la política de la oferta. Es decir, frente a una crisis de agua, no cuestionamos los usos, no cuestionamos la demanda, no trabajamos sobre cómo abastecer mejor, cómo utilizar mejor las fuentes de agua. Y en el contexto paseño, donde hay más de 300 ríos, donde incluso con el cambio climático, el hecho que desaparecen los glaciares da más agua. En ese contexto no hay la idea de trabajar sobre la utilización de recursos, solamente hay la idea de encontrar una nueva laguna, de producir más agua para la ciudad sin control tampoco de la población urbana y de la planificación urbana al mismo tiempo. Entonces, lo que ha mostrado la investigación, y ahí pueden ver que el esquema de niveles de gestión tendría que ser más complicado, obviamente, si voy a distinguir las juntas vecinales, las comunidades, incluyo las comunidades alrededor de La Paz, es mucho más complejo, pero más o menos estamos en un esquema así de coaliciones y de conflictos que permiten explicar los bloqueos del manejo del agua en La Paz, especialmente porque EPSAS se ha sometido a dos injuncciones contrarias, ¿no? Lo que ha dado la investigación, a pesar de he olvidado poner el análisis de las redes que está aquí. Al final, volvemos siempre a la misma consecuencia, a las mismas variables. Primero, para explicar que no hay ecología de políticas de agua, ecologización, poca articulación entre los niveles de acción y conflictos que no permiten lograr un consenso. Con niveles de conflictividad abierta muy grandes, especialmente entre la municipalidad, los barrios vecinales y el gobierno. Aunque el rol del Estado fue muy importante. Pero lo más importante es que la concepción de las políticas hídricas
me he dado cuenta después de varias entrevistas en EPSAS, en el Ministerio y en la alcaldía, la preeminencia de una ingeniería hídrica, una ingeniería civil, y la falta de formación de los ingenieros al medio ambiente, a las temáticas ecológicas. Me parece un factor clave para entender los bloqueos, la situación un poco estática, bloqueada en términos de ecologización de las políticas del agua en la aglomeración paseña. A ese nivel podemos volver, por eso hay el título de Hydrocracy, que es un neologismo sobre las administraciones de agua. Saben esas viejas tesis de Mitfogel sobre la construcción de los estados en relación con la construcción de los sistemas de riego y la construcción de administraciones para eso. Ahí podemos utilizar los trabajos de Moll, el director de Water International, es una revista de acceso libre también que les recomiendo, sobre el hecho que esas hidroplasias, esas burocracias hídricas, están basadas sobre una formalización de los saberes y unos conocimientos, y que el trabajo principal para entender cómo se pueden promover esas políticas económicas son todos esos flujos de capacitación, etc. Y me parece que es importante de poner el debate a nivel de los saberes ahora. Para hacer una referencia a la exposición de Juan esta mañana, yo he trabajado también sobre el archivo municipal desde 1902. Yo me acuerdo perfectamente del boletín municipal de junio de ese año. La alcaldía de La Paz estaba buscando, frente a los problemas ya de minas, arriba en Milluni, estaba buscando un ingeniero europeo. Entonces, no hay situación, el caso de la modernización de que has hablado esta mañana, la difusión de los modelos, son modelos internacionales, es una difusión de esos saberes también. La modernización no es solamente economía o flujos económicos, es también la difusión de esos saberes de ingeniería. Especialmente la difusión de la ingeniería civil. Yo pienso a la estación de trenes construida por Gustave Eiffel en La Paz, pero más allá de eso, la construcción de la ingeniería hídrica, el modelo europeo que ha permitido de construir también una red, fíjate, no tan mal en el centro de la ciudad, hacia la 16 de julio incluso, en el alto. Se trata de eso de conocimientos, de circulación internacional de conocimientos. Y ahora para mí el problema para entender cómo producir o cómo reflexionar sobre la ecologización de las políticas del agua, en el caso paseño, el caso boliviano, sería más bien de ver qué formas puede tener ahora difusión de una nueva ingeniería ambiental. ¿O es solamente ingeniería? No soy seguro tampoco. Yo estoy un poco en una visión de rechazo de todo lo que es participación, porque para mí es parte también del Estado neoliberal, como lo hemos oído, pero también, más allá del tema de ingeniería, hay que ver cómo concebir de otra manera, más quizás colaborativa, más basada en el recurso principal que ha crecido en Bolivia con la guerra del agua, las comunidades, los recursos de capital social, los recursos colectivos, cómo construir otras formas de ingenierías más ajustadas a las necesidades del país y de la adaptación de sus recursos. Gracias.